Bueno, si me ve así cansado, no se asuste, pues yo estoy acostumbrado a dormir por el día y este día domingo, pues para mí es bastante difícil mantener mi rostro así descansado, pues se me notan los ojos que estoy cansado, pero no quiero irme a descansar sin antes hacer énfasis en un versículo que mencionó mi pastor hoy, que está en primera Timoteo capítulo 5 verso 8. Aquí está hablando el apóstol Pablo de los deberes que tenemos los cristianos. Mire qué interesante lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto me hace meditar en aquellos padres que no proveen para sus hijos, para sus familias. El día de ayer estaba proyectando un video que me hacía recordar cuando yo regresé a mi país, que se veía que regresaba en pobreza porque no se veían bienes materiales y Dios me permitió vivir en este país 14 años lejos de mi esposa, de mis hijos. Pero en esos años que mis hijos fueron pequeños, fueron eh, niños que dependían de los cuidados de mi esposa y de mí, nunca les hizo falta el sustento, el abrigo, a tal grado que llegó el tiempo que cuando Dios me llamó al ministerio, me prometió que si le servía a Él me iba a dar los recursos. Todavía mis hijos dependían de mí. Y acepté el reto. Y cuando me encontraba en momentos de escasez para enviarle la remesa a mi esposa, yo solo le decía al Señor, le mencionaba este versículo, le decía a Dios de este versículo, le digo, si yo no le envío la remesa a mi esposa, no estoy proveyendo para los de mi casa, para los míos, y, y sería considerado como alguien que prácticamente ha negado la fe. Así es que yo necesito la provisión. Tú me prometiste y yo necesito la provisión. Y mire, la provisión llegaba y aún sigue llegando. Por eso siempre digo que la mejor riqueza que yo tengo como servidor es esa relación que tengo con Dios de poder pedirle lo que necesito. Si usted es creyente y no le provee a los suyos, sacúdase de esa maldición en la que usted está. Imagínese que hay cristianos que los han demandado para que provean para su casa. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Un cristiano no necesita que le pongan una demanda para que provea para su casa. Lo que tiene que hacer es usted, es sacudirse de esa maldición, porque dice la palabra que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ¿y quiénes son los de su casa? Pues son sus hijos, o qué sé yo, sus padres, si ya están en una edad donde ya no pueden trabajar y usted tiene la oportunidad de ayudar a sus padres. En el tiempo en que yo pude, ayudé a mi mamá y no seguí ayudándola. ¿Sabe por qué? Porque Dios se la llevó. Entonces, yo doy testimonio, doy fe de eso, que Dios me guardó para siempre enviar la provisión. De hecho, una vez mi esposa me llamó un día y me dijo, Moisés, ya no hay dinero, ya no hay nada. Entonces Dios habló a mi corazón y me dice, dile a tu esposa que ya no te pida nunca más a ti, que me pida a mí. Y yo te voy a usar como siempre te he usado, como el proveedor para tu casa, como el que suple las necesidades en tu casa. Entonces, y yo le dije a mi esposa, dice el Señor que no me pida a mí, que le pida a Él. Y Él me va a usar a mí para yo enviarle la remesa que usted necesita. Y así fue. Ese mismo día me contrataron en un trabajo para seguir generando, aunque no trabajaba a tiempo completo, porque cuando de que empecé a servir en la iglesia, cuando comencé, pues se comenzaba el ministerio y empecé a tener mucha escasez
económica, lo que generaba no era mucho, pero siempre me alcanzaba para enviarle la remesa a mi esposa, para la comida, para todo, hasta para los estudios de mis hijos. Entonces, es lamentable que hayan personas, siendo ya creyentes, que estén actuando como incrédulos. Los incrédulos son los que no tienen fe, los que nunca han conocido la verdad, los que nunca han aceptado a Jesús como su Salvador. Esos son los incrédulos, los que no creen en el Evangelio de Cristo. Así es que si usted está en esa situación, usted puede comenzar. Dios nunca envía una palabra tarde, siempre la envía en el debido tiempo. Así es que yo le dejo esto, haciendo énfasis en el mensaje, porque no muchos de los que me siguen a mí en esta plataforma ven las prédicas que mi pastor predica. Entonces ese versículo a mí me hizo recordar lo que yo he vivido en mi trayectoria. Hay padres que no reciben ni siquiera un saludo de sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca proveyeron sus padres. Hay hijos enemigos de sus padres. Yo conozco que de hecho he ministrado aquí en la iglesia de padres que fueron crueles con sus hijos y hasta a la hora de la muerte se están perdonando por esa gran maldad que hicieron. Entonces es tremendo. Aún gente que no es creyente, que son incrédulos, tienen ese principio de proveer para los suyos. No digamos nosotros como cristianos. Entonces yo quisiera que escuche estos minutos que son un poco extensos, pero que le pueden bendecir su vida como creyente. Dios le bendiga, Dios le guarde y atesoremos la palabra de Dios. Pongámosle cuidado, que no nos entre el mensaje aquí y que nos salga acá, sino que atesoremos esto porque es un regalo de Dios. Porque si Dios la está enviando esta palabra es porque todavía usted tiene tiempo de que provea para los de su casa. Bendiciones.